Vamos a presentar la nota escuchando justamente buenas noticias de Los Redondos. Pero devoro herido el espacio y el brillo. Era una nota muy esperada, apenas nos enteramos de que salía el libro, justamente Lunáticos Viajantes, que recién mencionábamos. Cómo no hablar del otro lado del río, más precisamente en Uruguay, con Jorge Costiglione, quien es el autor de este libro, a quien le damos la bienvenida aquí en la ciudad de La Plata, en Silbando Bajo. Gastón, Rubén y Damián. Hola Jorge, ¿cómo andás? Hola, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo va todo por La Plata? Estamos hablando con la capital ricotera del universo, así que un gustazo. La verdad que sí, nosotros un poco nos colgamos esa medalla. La ciudad de La Plata nos ha entregado los inicios y todo el proceso de Los Redondos, pero tocaron tierra charrúa y nació un libro que aparte, imagino, Jorge, que lo venís laburando hace mucho tiempo. Yo el otro día decía medio en prueba, medio en serio, que la respuesta corta es que hace 33 años que lo vengo laburando, desde que conocí a Los Redondos. Después, bueno, la respuesta un poco más acertada es que llevó unos meses, pero claro, cuando uno tiene tanto, no sé si conocimiento, pero por lo menos sí una cercanía, una familiaridad con el fenómeno que le toca escribir, o con el que le toca hablar, es más fácil hacer las cosas, ¿no? Fue un proceso, digamos, medianamente breve, pero claro, eso tengo muchos años de Los Redondos encima. Qué casualidad, ¿no? Porque digo, se cumplen 20 años también de la separación del grupo, pero también casi la misma cantidad de años o corregime vos, del último recital en Montevideo. No, justamente el próximo fin de semana, este fin de semana, no, el que viene se van a cumplir 20 años, sí, de los dos estadios centenarios Claro. que hicieron los Redondos, que a la larga, a la postre, fueron los penúltimos shows, ¿no? Claro, exactamente. A la hora de sentarse a escribir con toda esa información, ¿cómo te manejaste? Digo, porque entiendo que fuiste parte de ese proceso, de verlos, de seguirlos, de los comentarios con los muchachos del barrio, con algunos protagonistas que han participado del libro. ¿Cómo fue el armado? Bueno, si se quiere, hay dos partes, ¿no? Porque pasaron 20 años del último show de Los Redondos, pero pasaron ya 30 años de las primeras visitas. Entonces, de repente, para recordar los shows del estadio, cuando Los Redondos, primero porque hace menos tiempo, por más que 20 años es mucho, ya estamos hablando que existía internet, estaba popularizado los medios digitales, etcétera. Y además hay gente que todavía está disponible. En cuanto a los otros conciertos, se tornaba más difícil porque, para empezar, no hay material en internet, hay pocos registros guardados, porque era una época en la que no guardábamos nada, y además es muy difícil, por el contexto de pandemia que se atraviesa, también visitar una biblioteca o una hemeroteca. Entonces fue un poco laburo como de arqueología y de buscar, bueno, a ver, ¿quién fue el primero que se le ocurrió traer a Los Redondos? Entonces, bueno, hablas con uno y ese te dice llamalo al otro, y el otro te dice tenés que hablar con fulano, y bueno, fue un poco la reconstrucción de los hechos. Eso por un lado. Perdón, cortame si te estoy siendo muy largo. No, estamos disfrutando de toda la narración, así que dale nomás. Bueno, buenísimo. Y eso por un lado, y por el otro lado tampoco quería que fuera un libro de historia o de Wikipedia. Primero porque no me interesaba, no es mi laburo, yo soy periodista.
Entonces no soy historiador. Y por el otro lado tampoco quería pelearme con los 40 millones de ricoteros que me van a salir a decir, no, porque en tal fecha el indio tenía una remera a rayas y seguramente tenga razón. Entonces no quería hacer una cosa que fuera ajustada absolutamente a la realidad, ¿no? Ya lo dice el propio indio, ¿no? Hay recuerdos que mienten un poco y el mejor testigo se puede contradecir. Entonces también busqué gente que hubiera tenido algún movimiento de su vida gracias o por culpa de los redondos. Así que, por ejemplo, te vas a encontrar en el libro con la historia del Bigote López, que es un futbolista que por contrato no va a jugar, ni a practicar, ni a concentrarse si toca el Indio Solari, Sky o cualquiera de los redondos. Puede faltar perfectamente. Tenés, bueno, el cantante de una banda de tributo, gente que tomó de la música o de la poética o de la filosofía de los redondos algo para hacer en su vida. Ese es por ahí más o menos. Perdón si fui muy largo y me fui por las ramas. Perfecto. Jorge, buenas noches. ¿Cómo andás? Damián te saluda. Hola, ¿cómo va? Te escucho Bien. medio bajo. Ok, perfecto. Vamos ahí a acomodarnos un poco. Por lo que tengo entendido, el primer recital de Los Redondos en Uruguay fue en el 89, ahí entre Bang Bang y La Mosca y la Sopa, en el pub La Esquina, en Montevideo, el 9 de diciembre del 89, que hay un registro... ¿No fue ese el primer recital? No, ese fue, en realidad, hay por eso te decía que hay mucha cosa... Claro. Mucho dato raro. Los redondos llegan por primera vez a Montevideo en el 89, pero en el mes de junio, ahora la verdad no me acuerdo la fecha porque soy muy malo para los números, Ajá. y tocan en el Palacio Peñarol. Mira vos. Dan un show ahí, los trae el propietario de la esquina, que eran dos socios, un uruguayo y un argentino. El argentino tenía cierta familiaridad con los redondos, entonces lo convence a su socio de traerlos. Los traen al Palacio Peñarol previendo que iba a ser como un show importante, pero venden 600, 700 entradas, muy poquito. Entonces los redondos se ofrecen para dar un show gratis al otro día en la esquina, que era un pub en el que entraban 120 personas. Claro. Y en diciembre regresan esta vez al Teatro de Verano, ese show que tú decís el 9 de diciembre. Perfecto. Es al día siguiente del Teatro de Verano que... en el que entran unas 5.000 personas, se vendieron cerca de 3.000 entradas, se colaron 2.000 tipos, y los redondos ya tenían igual por contrato que tocaban en la esquina al día siguiente. Esos fueron los primeros shows, pero el primero fue en junio del Palacio Peñarol. Perfecto. Es un poco de lo que venías contando recién vos, de los mitos de una banda justamente tan mítica y con tanta leyenda. ¿Tuviste la posibilidad de estar en alguno de esos shows? Estuve las dos veces que tocaron en el Palacio Peñarol, en junio del 89 y en julio del 90, y estuve en el Teatro de Verano de diciembre del 89. Nunca fui a la esquina porque era muy chiquito y no tenía plata, era un pub bastante caro para la realidad de esa época. Sí, hay un registro hermoso de ese show en la esquina. Hay un video que durará más o menos una hora que está muy precioso, bueno. con la gente a un metro del indio cantando los temas. Claro, hay dos registros. Hay uno que es el del primer show, del show de junio, que es un audio que suena bastante bien, y luego hay un video, que es el video sí es el de diciembre. ¿Cómo se comportó el público ricotero a lo largo de los años con las diferentes presentaciones de la banda? Porque bueno, acá, como de público conocimiento, han sucedido hechos que no compartimos ninguno de los que somos ricoteros y seguimos a la banda, y ha habido algún que otro desmán. ¿Cómo se comportó la tribu ricotera allá en Uruguay cuando fueron presentándose Los Redondos? Bueno, en realidad también acompaña un poco a la historia de las tribus o de las bandas en cualquier lugar de Argentina. A fines de los 80, a principios de los 90, no había tanto desmán, incluso en Montevideo, que venía de ser prácticamente un lugar en el que cada vez que se enchufaba una guitarra se armaba el lío. Cuando estuvieron Los Redondos en esas tres primeras visitas entre el 89 y el 90,
no pasó nada, fue muy tranquilo. Por supuesto que hubo gente que se coló y, bueno, no sé, ahora había alguna rapiña, no sé, pero no fue titular de los diarios. Empezaron a ser titulares de los diarios cuando hubo problemas en Argentina. Y al punto que cuando llegan en el 2001, hace 20 años, la prensa, especialmente la prensa amarillista, esperaba que hubiera algún tipo de problema. Y no pasó nada. Hubo algún desmán menor, o sea, no es menor que te prendan fuego un auto, ¿no? Pero no hubo lesionados, ni detenidos, ni líos masivos. Así que el público se portó bien, entre comillas. Más aún cuando posteriormente el Indio Solari viene, cuando se estrena junto a los fundamentalistas, da su segundo concierto, lo da en Montevideo, también como una forma de testear cómo funcionaba esa música ante un público respetable, dijeron los Redondos. ¿Qué magnitud tienen los Redonditos de Ricota como banda foránea ahí en Uruguay? Comparándolo quizás con otra banda del exterior que también haga mella allá en tu país. Y lo que pasa es que yo creo que, para empezar, Los Redondos no es una banda foránea, es una banda del Río de la Plata. Trasciende la nacionalidad. Nadie cuestiona si los Redonditos de Ricota son de Argentina o son de Uruguay, porque el público de Los Redondos es de Los Redondos, no es ni Argentina ni Uruguay. Bien. Y por otro lado tampoco hay un fenómeno de esa magnitud, como no lo hay o como no lo hubo por lo menos en Argentina. Después de Los Redondos no se ha vuelto a dar algo similar. Quizás hay algunas bandas locales, por supuesto que a una escala muchísimo menor, como La Vela Puerca o Buitres o La Trampa, pero ninguna llega a los niveles inhumanos de Los Redondos. Claro. Sí, me refería a eso. Con foránea en realidad quizás me fui demasiado lejos, pero sí, bueno, esa era la respuesta. Algo que marcabas recién en tu respuesta, Jorge, ambos países que sufrieron dictaduras han tenido algún corte, porque han acabado con algún momento largo de la cultura. Cuando Uruguay vuelve a despertar, o por lo menos esto corre por cuenta mía, con el desembarco de La Vela Puerca, No Te Va a Gustar, Cuarteto de Nos, La Triple Nelson, encontramos que todos los músicos que te mencioné, y me estoy quedando corto, los tienen a Los Redondos como la musa inspiradora. Puede ser, sí, puede ser. Quizás no tanto en lo musical, no sé si comparte conmigo esa visión, pero sí, creo que ninguna banda uruguaya suena, por suerte, a Los Redondos. No, claro. Digo por suerte porque el sonido de Los Redondos es inimitable. Tendría que ser demasiado bueno para ser parecido a Los Redondos, y sería parecido a Los Redondos, entonces capaz que no estaría tan bueno. Pero sí hay mucho hay mucho, pero yo iría un poco más atrás. Creo que, por ejemplo, Nickel, que es una banda que de fines de los 80, mediados fines de los 80, tomó mucho del espíritu. Quizás en Nickel podás encontrar el eslabón perdido entre Los Redondos y el rock uruguayo. Bien. Porque Jorge Nasser, el cantante y fundador de Nickel, vivió en Buenos Aires a principios de los 80 y se hizo muy amigo de Sky y de Poli. Incluso Sky toca en el tercer disco de Nickel, toca una canción que se llama El Solitario, que la pueden buscar en YouTube, temazo. Y de ellos mamó sobre todo el tema de cómo manejarse frente a la industria de la música, ¿no? De mantener una independencia artística. Y eso fue lo que hizo Nickel durante toda su carrera. Jorge Nasser es un tipo que es propietario de su obra, nunca se la cedió a nunca le dio su obra a ningún sello, a ninguna compañía, ni nada. Siempre negoció él, y él es el dueño de sus canciones. Y eso lo aprendió de alguna manera de Los Redondos. Y a partir de Nickel, toda la generación que creció desde los 90 en adelante, tomó esa cuestión de independencia. La Vela Puerca tiene su propio catálogo, digamos, de sus canciones, lo mismo con No Te Va a Gustar. Así que quizá también por ese lado Los Redondos hayan dejado una enseñanza.
¿Qué otras cuestiones vamos a encontrar en Lunáticos Viajantes? Digo, ¿algún registro fotográfico dentro del libro? ¿Alguna historia de algún tercero bueno, la haya vivido en carne propia? Mira, fotos no tiene. En esta edición por lo menos no hay fotos, pero la tapa que hizo el estampador Santa Cruz es una demencia, no sé si ustedes la vieron, está buenísima. Sí. Donde el tipo, cuento groseramente, es la torre del estadio, la torre del Estadio Centenario con tomada y el sol de la bandera tomado por el espíritu de los redondos. Y bueno, sí, y en el libro lo que hay un poco de historia, pero yo lo que resolví era no hablar yo, de no dar mi opinión, no tratar de estar por fuera del libro. Entonces lo que hice fue buscar gente que fue cercana a los hechos, desde el tipo que firmó el primer contrato con los Redondos, pasando por el encargado de prensa que hizo hablar al Indio Solari en una radio cuando el Indio estaba peleado con los medios, un tipo que en ese momento era muy jovencito, ahora es el conductor de uno de los principales informativos de la televisión. Le había arreglado una agenda de prensa a los Redondos, y los Redondos cuando llegaron dijeron, no, nosotros no vamos a ningún lado. Hacía una semana que se habían peleado, había sido el obra de Me cago en tu puta boca con un periodista muy reconocido en Argentina. No querían ir a ningún lado, el tipo los convence, entonces bueno, van a algunos programas de radio, dan unas entrevistas maravillosas, hablé con la gente que los entrevistó. Bueno, nada, eso, de todo un poco. Es un libro que yo quería escribir no solo para el fan de los Redondos, sino para aquel que le interese la lectura. Claro. Entonces traté de que fuera ameno y que tuviera información que no se hubiera contado antes, o que no se hubiera contado toda junta. ¿Primer libro que haces sobre una banda o sobre una historia que tenga que ver con el rock, o ya habías pasado por esa experiencia? No, este es el primero que hago, sí. Tengo algún otro medio por salir, pero este es el primero que sale a la calle. Bueno, ya salió a la venta en Uruguay. Esto fue el lunes, ¿no? ¿El lunes 12 puede ser? Ayer mismo, sí. Ayer. Bueno, ¿y cómo se puede conseguir? Gran tema. ¿Cómo se puede conseguir en la vecina orilla? Sí. Y bueno, a partir a más tardar de un par de semanas va a estar disponible en ebook, que yo sé que hay mucha gente que no le gusta, pero es una solución. Y después la otra es comprarlo a través de librerías uruguayas que tienen envíos al exterior. Y la otra es esperar un poco a que pase un poco el tema de la pandemia y que podamos viajar con algunos paquetes, como hicimos durante toda la vida, y repartirlos entre los amigos. O también que la Penguin es una compañía internacional, entonces de repente si hay interés de la pata argentina, capaz que llega de alguna manera en formato físico antes de que ocurra esto que yo te digo, pero no lo sé. Claro, porque el papel invita. Claro, sí. Hay cuestiones que me quedaron así sueltas que tienen que ver, por ejemplo, con el nombre del libro. ¿Basado en algo en particular? Bueno, no, es que la canción es Sí. que es un juego, tomar algunas palabras de cuando habla de los patéticos viajantes y los lunáticos diamantes, ¿no? Sí. Eso que en alusión a la psicodelia, bueno, tomar eso del lunático viajante sonaba bien, y además porque después descubrí que había mucha gente que cantaba lunáticos viajantes inconscientemente, ¿no? Que no cantaba bien la letra. Te presentábamos con él. Que me sonaba que quedaba bien con los viajes de los Redondos a Uruguay, que además es el único país fuera de Argentina en el que estuvieron. Te presentábamos con el tema de Buenas Noticias y yo me reía por dentro porque digo, ¿cuántas veces cantando habremos dicho lunáticos viajantes? Y no, está en una frase lunático solo y viajante en otro. Digo, bueno, calculo que venía por ahí. Es más, a partir de mañana la canto diferente. Totalmente. Sí. Es así. Jorge, ha sido muy interesante. La verdad que la mesa necesita de ese libro, así que esperamos ansioso que en algún momento llegue acá a la ciudad. Invitamos a todos que se puedan, que tengan la posibilidad de poder llegar al libro. Está interesante, está bueno, y son historias que están del otro lado del río y que los Redondos seguramente han dejado lindos recuerdos. Sí, señor. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, y espero que sí, que el libro pueda estar dentro de poco ahí en la mesa con
en la mesa y en la capital no solo de la provincia, sino de la ricotez mundial. Te mandamos un abrazo grande y vamos arriba, Uruguay. Bueno, vamos arriba a La Plata. Vamos. Abrazo. Abrazo Saludos. grande.